Entonces, vamos a empezar. La idea de esta mesa redonda, realmente es una mesa redonda. Si ven, hay varios médicos que están dando de alta. Tenemos línea directa con el gobierno de Illinois, Chicago, con el doctor Pablo Betancourt. Y bueno, realmente en otras áreas en Estados Unidos y creo que en prácticamente todo México. La idea de esta plática no es echarles un chorote ni estar una hora sacando lo mismo que ya se habló en las redes y todo lo que han visto. La idea es que sea muy concisa. Lo vamos a enfocar, sí, una parte en coronavirus, pero no solamente en coronavirus, sino realmente en la función de las mesenquimales, en la respuesta inmunológica y en qué es lo que pasa. O sea, que entender, el objetivo principal es entender el mecanismo molecular tanto del virus como de las células para que se pueda entender cuál es la interacción entre ambos. Ya me regañaron que porque no veo la cámara y veo la computadora. Es medio extraño saber que estás hablando, hay mucha gente escuchando y no ves a nadie. Bueno, entonces, lo primero, vamos a tocar un poco del coronavirus y vamos a ir como cortando con los diferentes artículos importantes que están indexados. El primero, bueno, aquí tienes el coronavirus. En el coronavirus vamos a ver, no sé si cuando yo señalo ven la flechita. Sí. Entonces vamos a ver que en la superficie tienen 3 proteínas, S, que es una proteína de superficie, M, que es una proteína de membrana, y E, una proteína que le dicen externa, y esas van a formar parte de la envoltura viral. Su importancia radica en que van a ser las proteínas que van a tener unión o van a ser los ligandos para que el virus se pueda fusionar. En la parte interior tenemos un RNA. El RNA en este virus es un RNA de cadena positiva. Eso quiere decir que está en la dirección 5'3". Para simplificar el tema, quiere decir que un RNA positivo quiere decir que el RNA, en cuanto entra a la célula, puede empezar a replicar y puede empezar a producir proteínas virales. No tiene que pasar, por ejemplo, como con el VIH, que es un RNA negativo, tiene que pasar una retrotranscriptasa y pasar todo un proceso para que pueda transcribir. El RNA en el coronavirus ingresa y funciona como un mensajero. En las persistencias, o sea, el virus va a persistir diferentes horas en diferentes lugares. Puede variar desde por ahí de las 4 horas, como lo vemos en este ejemplo. Vemos otro de 24 horas, uno de 2 a 3 días. Y se ha visto que incluso en superficies frías puede durar mucho más tiempo, hasta 5 días. La diseminación, cuando es por gota gruesa, alcanza por ahí de 1 metro, y en la gota delgada por ahí de 2 metros. ¿Por qué los separamos? Una por la distancia y la otra por la carga viral. Entre más carga viral tiene un paciente y en una gota más grande pues hay más virus, entonces tiene una mayor capacidad de ser infeccioso. Ya nos vamos a brincar a la parte de las terapias. De repente empezaron a aparecer que la hidroxicloroquina con la citromicina era la maravilla, y por ahí sacaron un artículo los australianos en los que decían que sí, crecía muy bien, y efectivamente en muchas terapias, no solo en hidroxicloroquina y citromicina o en cloroquina y citromicina, se demostró que disminuye la replicación viral o el RNA viral. Se demostró también con otros antivirales, se demostró con un anticuerpo que es un anticuerpo que le pega a la interleucina 6 y entonces funciona como inmunomodulador. Y por ahí hay otra terapia que está usando, que aunque ven un chorotote contra lo que ataca, que es el TMPRSS2, para fines prácticos le vamos a decir nada más SS2, es un cofactor de la función vírica. Entonces atacar esa zona viral también ha funcionado para disminuir la fusión. Finalmente, esta es una imagen de la Organización Mundial de la Salud. La han actualizado todos los días, y el día de hoy, contra la fecha que ven aquí del 31 de marzo, lo único que cambió fue la fecha. O sea, no ha cambiado nada de lo que hay adentro. Por eso es que no le puse la de hoy. Pero bueno, el punto es que no hay ninguna terapia que sea aprobada o que sea como que el estándar de oro en cuestión de la terapia con coronavirus. Las células madre están ahorita también en un proceso de aprobación por la FDA para hacer los ensayos clínicos, y bueno, vamos a empezar a meternos un poquito con los artículos. Entonces, ¿qué pasó en China?
las células madre mesenquimales, así como otras como las CIPS, pero en este caso vamos a irnos sobre las mesenquimales, se han usado para tratar muchas infecciones. Hace unos meses incluso empezaron a aparecer en las redes sociales que habían curado varios pacientes con VIH, e incluso en algunas pláticas les explicamos cómo se muta un receptor, el CCR5, en las células mesenquimales, y eso fue lo que ha permitido curar a algunos pacientes con VIH, y bueno, pues siguen los estudios. Y con coronavirus, bueno, pues es lo mismo, o sea, cada vez que hay algún problema tratamos de echar mano de todo lo posible, y la mesenquimal es una célula que es muy versátil. Los que ya han tomado algunos cursos conocen que tiene al menos 7 vías funcionales académicas, y cada vez que se estudian se encuentran más y más vías funcionales de las mesenquimales. Entonces, se les ocurre que pues si es una célula que puede inducir reparación o regeneración, pues entonces podía funcionar para apoyar a pacientes graves. Y como eran pacientes que prácticamente ya tenían índices de mortalidad muy alto, se les empezaron a transfundir células mesenquimales. Entonces, en el primer artículo, bueno, pues ahí ven que se le pasa a un paciente a un grupo de pacientes con COVID y les va muy bien, y después en otro igual empiezan a hacer lo mismo, otro grupo de científicos en neumonías severas y también les va bien. Y aquí el doctor Gregg, que es de los que más artículos tiene, estudia el sistema inmunitario, tanto la respuesta innata como la respuesta adaptativa, y ve que las mesenquimales juegan un papel en las dos. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto que las mesenquimales tienen una capacidad inmunomoduladora? De repente en algunos artículos pareciera ser inmunosupresora, porque ven que baja el factor de necrosis tumoral o que baja algunas respuestas. Realmente no es inmunosupresora, es inmunomoduladora, y por eso es que nos ha permitido emplearla en diferentes terapias en infecciones graves, no solo por coronavirus, nos ha permitido en VIH, y actualmente las usamos en muchos pacientes con sepsis. O sea, de repente pensamos cuando estamos con un paciente con sepsis, híjoles, está cara la terapia, pero si pensamos lo que el paciente está gastando en terapia intensiva, cada día que le ahorremos estar ahí y si lo salvamos, pues creo que todo esfuerzo vale la pena por nuestros pacientes. Entonces, con las mesenquimales tenemos que juegan un papel importante para regular tanto la respuesta innata, que es la respuesta que el cuerpo tiene independientemente, o sea, cuando nunca ha estado expuesto a un patógeno. Esa respuesta la tenemos todo el tiempo, independientemente de la presencia o no del patógeno, está todo el tiempo, y cuando llega el patógeno, pues normalmente tenemos fagocitosis o degranulación, presentación de antígenos, y de ahí viene una siguiente fase que es la respuesta adaptativa, que se divide en celular y en humoral. La humoral, la producción de anticuerpos, y la celular, con las células CD4 y CD8, que ya se vuelve absolutamente específica, incluso para cierta parte de cada patógeno. Continuando con los artículos, bueno, pues siguen poniendo mesenquimales, siguen viendo que funcionan muy bien en pacientes muy graves. Prácticamente todos los artículos que vieron son en China y en Texas. Por algún motivo son la gente que más ha publicado. Y bueno, la mesenquimal expresa el AC2, la enzima convertida en angiotensina 2, que nos vamos a meter ahorita un poquito con ese sistema, pero ven que les da mejor a los pacientes que sobreexpresan esa proteína, y entonces los nuevos artículos pues tratan a los pacientes empleando células mesenquimales con sobreexpresión de AC2. Y aquí viene otro artículo en el cual el sobreexpresar el AC2 en la mesenquimal disminuye las lesiones en lipopolisacáridos y disminuye de forma importante la lesión pulmonar. Igual por ahí viene otro link de neurociencias donde empezaron a publicar muchas cosas sobre eso. La presentación está para todos nuestros médicos, y para que puedan tomar ahí los artículos, si los quieren leer, los pueden pedir al área de administración de Gencel. Y bueno, pues ahí están todos, para el que quiera echarse un clavado en los artículos. Recordando este sistema, el angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1, la angiotensina 1 en angiotensina 2, y ahorita tocamos los puntos de la angiotensina 2. En cuestión de la 3 y la 4 prácticamente hacen lo mismo que la 2, porque solamente es un recorte proteico, cleavage como le dicen los gringos, ¿no? Le va quitando aminoácidos y va cambiando la función de la proteína en relación a los aminoácidos cortados, y eso tiene que ver con qué enzima se los corta. Entonces, tenemos con la angiotensina 2,
que va a tener función de incrementar la respuesta simpática, de reabsorber electrolitos, de incrementar la producción de aldosterona, reabsorber agua y generar una vasoconstricción. Y este sistema se activa de forma normal cuando nos faltan líquidos. Ahora, ¿qué pasa con el virus? ¿Dónde actúa? Bueno, el virus, el COVID-19, los coronavirus, finalmente se unen al AC2 y lo usan como un receptor viral. Ahorita lo vamos a ver viendo un poquito más adelante y lo vamos a ir desglosando. Ahora, ¿qué pasa con el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Que la angiotensina 2, pues como lo acabamos de ver, genera una vasoconstricción, pero también produce fibrosis, aterosclerosis, tiene un potencial arritmogénico y produce trombosis. Entonces, la sobreexpresión o la no regulación de esta vía, pues va a producir un daño. Entonces, si yo estoy estimulando, voy a regresar para que lo vean, si yo estoy estimulando todo el tiempo y no permito, o sea, angiotensina 2 y mantengo muy alta la angiotensina 2, voy a ocasionar el daño que estábamos viendo en esta imagen. Ahora, hay una vía que es una vía de retroalimentación negativa. Como todo en el cuerpo, tienes que tener una forma de prender la vía y una forma de apagarla. La forma de apagar esta vía o contrarregular la vía es convertir a la angiotensina 2 en angiotensina 1,7. Y esa va a ser la función de la enzima convertida en angiotensina tipo 2. Y el virus, cuando la usa, pues entonces nos disminuye la cantidad activa de esa enzima, que además es una proteína que está en la membrana, la enzima es una proteína que está en la membrana, nos disminuye la cantidad de esa enzima y disminuye la cantidad de angiotensina 1,7. Y al disminuir la cantidad de angiotensina 1,7 no puedo disminuir ni la fibrosis, ni la trombosis, ni tener un potencial antiarritmogénico. ¿Qué vemos con las infecciones virales por coronavirus severas? Pues que el paciente tiene múltiples daños. Me voy a volver a regresar porque no hizo las imágenes, pero vemos que la angiotensina 1 va a ser, la enzima convertida en angiotensina es expresada en pulmón, en riñón y vale la pena mencionar en intestino y en endotelios. Por eso los pacientes pueden presentarse también con diarrea y presentan arritmias, presentan daño cardíaco, además del problema pulmonar. Por dato curioso y bueno, la mesenquimal actúa en todos estos sitios, entonces nos permite revertir gran parte del daño en todos estos sitios, no solamente a nivel pulmonar. Ahora, la mesenquimal, ya seguramente habrán visto en alguna otra de las pláticas que les pongo la mesenquimal y todas las formas y las vías y todo. En este caso me estoy enfocando solamente a la parte de los mecanismos contrarregulatorios del daño inducido por angiotensina 2. Entonces la mesenquimal tiene un efecto antifibrótico, proangiogénico y antiinflamatorio. Y eso es realmente una de las grandes ventajas de las mesenquimales, no solo para coronavirus, sino prácticamente para cualquier proceso infeccioso severo. Entonces, por eso es la fisiología por la cual la empleamos, por eso se les ocurrió a los chinos empezar a usarla, y bueno, vieron muy buenos resultados y por eso sacaron el montón de artículos y reportes de caso que puse al principio. Obviamente hay muchísimos más, pero no se trata de que parezca todas las referencias bibliográficas, sino más bien de transmitir una idea de cómo está funcionando, cuál es la fisiología. Ahora, en cuestión del daño pulmonar, o el daño a los tejidos puede ocurrir de diferentes formas. Puede ocurrir por hipoxia, puede ocurrir por radicales libres, como en el ejemplo B, puede ocurrir por calor, donde se dispara una vía de AKT y entonces la célula entra en apoptosis, y puede ocurrir por problemas nutricionales. Si revisan la bibliografía reciente, pues los pacientes, ahí dice, varones desnutridos, pacientes con anorexia. Bueno, pues si tiene un mayor daño, pues también tiene una mayor mortalidad del paciente, y no solo para coronavirus, esto aplica prácticamente para todas las infecciones. Esta igual es de uno de los artículos que les fui pasando. Todo lo que está aquí son de artículos, nada es hecho por mí, nada más estoy presentando como una pequeña recopilación de las cosas importantes. Y vemos que de forma normal, en la primera imagen, un paciente con una dosis bajita de mesenquimales, esas son autólogas, ahorita vemos qué pasa con las que son aplicadas, con las heterólogas, pero son autólogas. Un paciente sano que tiene
sus células mesenquimales estimuladas de forma correcta, puede producir los factores de reparación de manera correcta y entonces disminuye la inflamación pulmonar y repara el daño. Con los pacientes que tienen células que no son viables, entonces esas células van a estar generando interferencia. Es decir, cuando hay una alta apoptosis, las células siguen en circulación, pueden salir o exudarse a través de lesiones y entonces van a interferirnos los procesos de cicatrización y los procesos antifibróticos y el paciente finalmente pues tiene un daño que no puede reparar. En el siguiente ejemplo, en el de potencia baja, la célula madre mesenquimal debe ser capaz de generar los factores que vimos en las primeras diapositivas. Perdonen, me moví, perdónenme. Ahorita les encuentro la que es. Aquí la tengo. O sea, si la célula madre mesenquimal no es capaz de inducir este grupo de factores, de producir este grupo de factores, entonces tampoco es capaz de mediar los procesos de fibrosis, de vasculopatía y de autoinmunidad. Entonces, no solamente requiero la presencia de la célula, también requiero que la célula pueda producir las interleucinas y diferentes factores para poder reparar el daño. Entonces, ¿qué pasa con estos últimos dos casos? ¿Cuáles son este tipo de pacientes? Bueno, estos pacientes es el obeso, el diabético, el hipertenso, el que tiene cáncer, el que tiene más de 60 años, el que consume muchos conservadores y por ahí hay otros miles de factores que se han atribuido, pero son los más importantes, a la lesión de las mesenquimales, a la progresión de la enfermedad, a que la enfermedad sea más severa, a que el paciente finalmente no pueda reparar un daño. Y al no poder reparar un daño, pues entonces el paciente termina con fibrosis, aunque se cure, o en este caso estoy refiriéndome a pulmón, pero igual pasa con las infecciones en otros sitios. Ahora, ¿qué pasa cuando a un paciente le trasplanto células mesenquimales sanas? Sanas quiere decir que son obviamente como estas. Estoy diciendo que son células de las primeras generaciones y que están bien trabajadas in vitro. Porque le puedo poner un montón de células, pero si las células in vitro no han sido estimuladas de la manera correcta, pues entonces estoy poniendo células como las del tercer ejemplo, que no le sirven al paciente y tampoco inducen regeneración. Entonces, si yo le transfundo o trasplanto células mesenquimales al paciente que tiene una lesión severa, es más sencillo que pueda reparar el daño. Ahora, aquí de repente me pueden decir, oiga, pero pues es que ahí hay células normales dentro de células no viables y las células no viables están interfiriendo el daño. Efectivamente pasa, pero hay una mejor reparación que si no se las pongo. También el otro punto es que hay un proceso de inducción. Si recuerdan, una célula mesenquimal es capaz de transferir y de inducir que otra célula haga algo, y eso se llama inducción. Y entonces puedo inducir una supervivencia, puedo inducir una producción de factores regulatorios y entonces puedo acondicionar mejor células del paciente y aunque son células autólogas, reciben, por así decirlo, un acondicionamiento. Y ese acondicionamiento permite que el paciente tenga más células funcionales. Entonces, las células madre trasplantadas no solamente funcionan por la actividad que tienen, sino funcionan también por los procesos de inducción que permiten hacer a las mesenquimales locales más funcionales y también permite que no se desprendan de médula ósea las que no son funcionales. O sea, tienen un mecanismo secundario de regulación para que estos fenómenos no ocurran. Y al no ocurrir, pues entonces el paciente tiene una reparación mucho más normal y pues finalmente ya vimos lo que está pasando, o sea, bloqueo la fibrosis, permito una regeneración y no una reparación, y el paciente o incremento, o sea, tiene más sobrevivencia o incremento la sobrevida y disminuyo la lesión. Ahora, voy a cambiar un poco de tema, me voy a meter a la parte de molecular, está muy sencilla y la idea, igual como en lo demás, no es que sea un super choro, sino es que la información principal quede clara para que entendamos a qué pacientes sí y a qué pacientes no. Esta imagen es pirateada de la Asociación Americana de Microbiología y vamos a ver un coronavirus que usa
como receptor una enzima AC2 y como el citoesqueleto a través de la clatrina va a internalizar al virus. Ahorita se los voy a poner un poquito más complicada, pero quiero tocar este punto. Me preguntan frecuentemente que si yo tengo una mesenquimal que está sobreexpresando las AC2, pues entonces el paciente debería infectarse más, no curarse. Entonces se les hace contradictorio lo que ven en los artículos con lo que pues, la teoría les dicta. La realidad es que la célula madre mesenquimal hace varias cosas. Primero, si sobreexpresa las AC2, también sobreexpresa ADAM17. ADAM17 es un cleavage, es una proteína que corta y al cortar libera una fracción del AC2, como lo estamos viendo aquí, y esa fracción del AC2 se pega a las proteínas de membrana, lo que vimos que son las S y las M, se pegan en las proteínas de membrana y entonces no permite, al estar saturado, no permite que se una con los receptores celulares y entonces esta partícula viral deja de ser infecciosa porque no puede unirse a ningún otro receptor. Entonces ese es un mecanismo por el cual la mesenquimal que sobreexpresa AC2 junto con ADAM17 bloquea la penetración vírica. Ahora, el otro mecanismo, y lo voy a repetir al final en las conclusiones, es que la mesenquimal, esa es una célula pulmonar o una célula que exprese AC2, ya vimos cuáles son las que expresan AC2, pero la mesenquimal también al expresar AC2 funciona como blanco, entonces puede ser infectada por el virus, pero no genera un daño pulmonar. El virus principalmente está afectando al neumocito tipo 2, entonces al haber más blancos, pues entonces está fusionando a otras células que no generan un daño pulmonar, además de las funciones de reparación de la mesenquimal que acabamos de ver. Ahora les prometí complicarlo un poquitito y aquí podemos ver que la fusión vírica no depende solamente del AC2, depende de la otra proteína que les dije que le íbamos a apodar SS2, para no decir el nombre completo, que funciona como un cofactor de la función vírica. Yo tengo que tener las dos para que el virus pueda internalizar. Y al internalizar todavía dependo de una catepsina para que el virus identifique que está dentro de la célula, corte su material genético y pueda pasar a ciclos de replicación. Aquí tenemos al ADAM17 que, recordando, corta los cachitos de AC2 y entonces pueden recubrir al virus y evitar que esa partícula viral sea infecciosa. Igual cortesía de la Asociación Americana de Microbiología. Ahora, aquí nos pasa con la catepsina L, que cuando está presente, es decir, ya está dentro del citoesqueleto del virus, ya está pues, en el citoplasma, pero identifica el citoesqueleto, ya puede cortar su RNA. ¿Y por qué lo corta? Bueno, pues porque una parte tiene que integrarse al genoma para poder producir nuevamente las secuencias virales y la otra parte se queda en el citoplasma y está produciendo proteínas y bueno, tenemos además una integración completa en la cual se produce un RNA completito para que esa partícula viral pueda ser infecciosa nuevamente. Y prácticamente ese es la final de la presentación, que es un pequeño resumen de qué pasa. Entonces la mesenquimal funciona como un blanco viral, ayuda a reparar el daño, produce, aquí no está escrito, pero produce las AC2 solubles, que ya vieron que es un corte hecho por ADAM17, para bloquear la fusión vírica, disminuye la inflamación, disminuye la fibrosis, regula la vascularidad, acelera la recuperación y mejora el balance de ventilación-perfusión. Y por estos motivos, el paciente sobrevive más, tiene una infección menos severa, por lo menos como lo vimos ahorita con coronavirus, pero el mismo mecanismo aplica en prácticamente muchas de las infecciones respiratorias y en muchas infecciones en otras áreas del cuerpo. Bueno, hay claro más artículos en los que se han estado estudiando cómo las mesenquimales disminuyen el daño por distrés respiratorio. Los mecanismos que mencionamos son los principales y nos permiten entender perfectamente bien cómo una mesenquimal tiene muchas funciones, no solamente
las que tiene per se de disminución y modulación, sino también tiene funciones en la respuesta innata, en la respuesta adaptativa, tiene función cuando se modifican in vitro, que es lo que hacemos en Gencel, que podemos sobreexpresar una proteína y esa proteína funciona como un bloqueador vírico. Entonces, bueno, creo que transmite bastante bien. Ahorita vamos a pasar al área de preguntas y respuestas y hay varios médicos que nos van a compartir un poco de sus conocimientos. Y esta última diapositiva es una mera curiosidad, la verdad es que me la encontré en un artículo y me gustó. Las IPS, que son las que están del lado derecho, que son las de Takayashi, bueno, él fue el que ganó el premio Nobel por descubrirlas, les habían bloqueado OC4, SOX2, MYC y CALF, y eso permitía desdiferenciar a las células. Y en la mesenquimal no se sabía muy bien qué pasaba para que mantuvieran la diferenciación, y en base a este descubrimiento, valga la redundancia, se descubre que OC2 y SOX me mantienen la diferenciación prácticamente en todos los linajes de la mesenquimal. Pero bueno, aquí la curiosidad es que descubrieron este gen REX que también mantiene la diferenciación. Y bueno, pues en el camino inverso, si se muta o se apaga o se daña, pues entonces hay una desdiferenciación y hay un cáncer. No solo para mesenquimales, sino para todas las demás células. Y ahora sí pasamos creo que, bueno, Arturo es el moderador, no sé que prosiga. No sé si quieran que pasemos primero al área de preguntas y respuestas o pasemos con los demás médicos. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Un saludo desde Chicago. A ver, déjenme ver si los puedo. Aquí ya estoy. Listo. Bueno, mi pregunta, doctor, es acabas de mencionar que el daño al endotelio y la gran capacidad que tiene el virus por dañar endotelio, refleja parte o gran parte de la gravedad del daño que tienen los pacientes que llegan a situación crítica, y eso se está presentando mucho aquí en los Estados Unidos. Cada vez más y más estamos notando aquí en los Estados Unidos pacientes jóvenes. Antes era el virus que va a atacar a las personas de mayor edad y a los que tienen factores prevalentes que puedan condicionar mayor comorbilidad con el virus. Pero cada vez más estamos viendo pacientes jóvenes entre los 30 y 40 años que están teniendo daños muy, muy graves a nivel microvascular, no nada más pulmonar, sino también hasta cerebral. Y creo que esto se está debiendo a que no se está abordando de manera correcta la patogenia del virus, y se están utilizando como si fuera la cura o como si fuera, por ejemplo, ahorita no sé qué opinas tú de la cuestión de que todos los gobiernos se están enfocando en el proceso de conseguir ventiladores, como si eso fuera a solventar el problema de la virulencia del coronavirus, y no se están enfocando en tratar lo que tú estás mencionando a nivel molecular, cómo detener el daño a nivel endotelial o cómo detener la transmisibilidad del virus, la predilección que tiene el virus, que se está comentando, lo más nuevo que se está comentando aquí, es que tiene cierta predilección por áreas como el bulbo raquídeo, a zonas específicas de control de la respiración. ¿Qué comentario nos puedes hacer, doctor, respecto a eso que se está viendo, que pues estamos como que distamos mucho de abordar correctamente el manejo del paciente, y se están priorizando el tipo de ventilación mecánica asistida por encima de tratar de corregir todos los aspectos de la infección del virus, ¿no? De lo que pasa a nivel celular. Doctor, muchísimas gracias.
Efectivamente, yo no creo que comprar ventiladores sea la solución. México tiene 400 y si tenemos 1 millón de afectados, no creo que nos vayan a servir de mucho. En cuestión de la parte molecular, la verdad es que mi formación es molecular y me encanta la parte molecular. Y efectivamente hay zonas que van a producir más AC2 y entonces si el paciente, bueno, podemos hacer zonas que son más susceptibles de infección. No se puede hablar ahorita de ninguna vacuna, aunque hay 6 en estudio, que sería lo ideal. Me gustaría tocar un poco con la cuestión de las células. En relación a las células, nos han preguntado mucho el uso preventivo de las células. No hay ningún artículo para poderlo manejar preventivo, la verdad es que es algo completamente nuevo. Entonces, hablar de cuestión preventiva, que sería lo mejor, es la mejor medicina, aún es complicado. Desde la parte molecular, si nosotros, o sea, teoría molecular, o sea, nosotros ponemos células mesenquimales que sobreexpresen AC2, eh, no permitimos la fusión vírica, estamos induciendo un coating con AC2 y entonces eso disminuye la infectividad. Y aunque no podemos quitar todos los virus, sí podemos disminuir la carga viral. La realidad es que aunque no esté demostrado, yo no quiero esperar a que pasen 5 años y lo demuestren. En Gensé lo primero que hicimos fue sacar las AC2 y ponerlo a nosotros. Yo sigo en el hospital y la verdad es que sin ningún problema. Y ahorita llevo 9 infectados y pues eso es bastante bien, así que creo que por lo menos como reporte de caso puede funcionar. Te agradezco, doctor, tu respuesta y verdaderamente yo creo que lo que debemos de hacer, enfocándonos tanto aquí en Estados Unidos como en todos los países en los que definitivamente pues, el virus va a avanzar, es una pandemia, es ilógico pensar que no vamos a tener cualquier cantidad de contacto con el virus, o sea, no, todos irremediablemente vamos a tener que lidiar con el virus. Nosotros igual también aquí ya estamos contactando pacientes COVID positivos y sí tenemos que manejar las cosas de manera diferente, no dándole tanta importancia a, a, a la cuestión. Por ejemplo, tú bien sabes que la cuestión farmacéutica es muy novedosa e inmediatamente Japón acaba de sacar un medicamento que estaba suspendido en su producción y lo están poniendo otra vez a funcionar. Estados Unidos acaba de sacar un nuevo medicamento que está con registro de inmediato por FDA, que no sabemos también a ciencia cierta qué efectos colaterales vaya a tener. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué efectos colaterales puede tener la terapia con células para el paciente si es que no le termina ayudando en la infección viral? La verdad es que los efectos colaterales no son severos. Ahorita no llevamos ningún caso con colaterales, pero las células madre per se pueden llegar a causar fiebre, más o menos llega a pasar por ahí del 5% de los casos, pueden llegar a causar hipotensión, aunque también es raro, llega a haber rechazo del trasplante, cuando hay, la realidad es que lo controlamos sin mayor problema, la hipotensión en el peor de los casos, un poco de adrenalina y lo controlamos. Hasta ahorita no se han visto efectos colaterales importantes del empleo de las mesenquimales. Por alguna de las terapias se había asociado a encefalitis, pero no con mesenquimales, o sea, con algunos de los fármacos. Entonces creo que por eso están todavía un poco restringidos. Los que puse al principio son los que tiene la OMS como probables hasta el día de hoy, con algunas, por lo menos pruebas in vitro. Muchas veces extrapolamos el in vitro al in vivo y pues no siempre funciona. Es correcto, doctor. Y lo último que te quería comentar, sobre todo pues después de estar platicando acá con el maestro Uberman, eh, que también te manda saludos desde aquí, desde Chicago. Maestro Uberman, Eliezer Uberman es uno de los por los que nos están escuchando que no tengan conocimiento de causa, es nuestro socio aquí en Chicago y es un gran científico y él está sumamente eh, entusiasmado con los nuevos hallazgos sobre neurotropismo del virus COVID, bueno, del COV2, está sobre el neurotropismo, sobre las cosas que están sucediendo con la geusia y la anosmia de los pacientes
que están presentando, se está evidenciando que el virus tiene un neurotropismo muy, muy selectivo por ciertas áreas y eso nos está pues dando a pensar que hay muchas, muchas cosas más que no se han podido dilucidar de cómo funciona y los mecanismos de acción, pero definitivamente me gusta mucho lo que reportaste como el blanco alternativo, ¿no? Las células que son infectadas como blanco alternativo que dejan libres los tejidos de este mismo neurotropismo es algo muy importante. Y mencionaste otra cosa muy, muy útil. ¿Qué tan importante es la gravedad del paciente, lo grave que se va a poner respecto con la carga viral? Eso es de lo que se está hablando hoy mucho aquí sobre la relación que existe con la carga viral y la gravedad que va a desarrollar el paciente. Ok. Básicamente, bueno, los que manejamos infecciones de este tipo, hablamos que la carga viral es qué tantos virus va a recibir un paciente. Entonces, el virus finalmente tiene una curva de replicación. No me gusta decir crecimiento porque todavía nos entramos en la discusión de si está vivo o está muerto, pero en su curva de expansión, si empiezo con una base muy alta, es decir, con una carga viral muy alta, voy a tener una expansión mucho más alta y entonces ocurre un daño severo muy rápido. Y finalmente dependo de una respuesta adaptativa para poder defenderme del virus. Y la respuesta adaptativa para ser útil en este caso tarda aproximadamente 21 días. Entonces, de repente, metiendo un poquito de la prueba, vamos a hacer una prueba con inmunoglobulina G. Pues sí, pero tarda 21 días en aparecer y a veces tarda más en detectarla. Entonces, no es una buena prueba. El punto aquí es, si la carga viral es muy pequeña, el paciente tiene suficiente tiempo de montar la respuesta adaptativa. Si la carga viral es muy alta, el paciente no tiene tiempo de montar la respuesta adaptativa y para cuando la monta, tiene un daño, en este caso pulmonar, y bueno, nos podemos meter con todos los otros órganos blancos muy severo. Y entonces es cuando incrementa de manera importante la morbilidad y la comorbilidad. Bueno, tocando un poquito con el doctor Uberman, aunque lo tratamos así como de cuates, fue nominado al premio Nobel por la vacuna de la hepatitis C, le sacó la vacuna para el ébola, tiene ahorita un trabajo igual con coronavirus, entonces todo un honor que esté con nosotros. Y su grupo. Te agradecemos mucho tus palabras, doctor, y te mandamos un saludo desde Chicago y como siempre, yo me encanta ver tus ponencias, siempre aprendo cosas de ti. Te agradezco mucho, me das mucho, mucho norte de qué hacer después de esto y pues hay que darle prioridad al manejo a nivel tisular y a la prevención del daño endotelial y al tratamiento de la microvasculatura, ¿sabes? Porque también es muy importante la difusión de flujos, todo el espacio intersticial, todo lo que las tormentas de citoquinas, la activación macrofágica, todo eso tiene mucho que ver con todo lo que estás diciendo y creo yo que se le debería de dar científicamente más valor a eso que a lo mediático, ¿no? A lo que se está valorando ahorita como lo más importante que es, parece que el objetivo es pues, más respiradores y más respiradores, dejando de lado el daño tisular que va a llevar a la gente a caer en esos respiradores, que dicho sea de paso, el 85% mueren con respirador. Muchísimas gracias. Vamos a dar la palabra a la doctora Leal. Hola, buenas noches, doctor Alexis. Hola, Sánchez. Bueno, les quiero platicar que la semana pasada le apliqué las células mesenquimales ACE2 a un paciente masculino de 62 años. Como antecedentes patológicos, él tiene EPOC desde hace 5 años. Entonces decidí aplicarle por el momento 7 millones de células mesenquimales ACE2 con el fin de prevenir todo lo que está pasando de la pandemia, ya que recordemos que los más susceptibles a este tipo de sucesos son diabéticos, hipertensos, embarazadas y en este caso
este paciente que tiene POC. Total, el motivo de consulta fue que tenía tos, dificultad respiratoria y efectivamente le apliqué, para ser específicos, las células mesenquimales el día lunes y después de la aplicación, como a las 5 horas lo volví a revisar y ya no tenía ninguna sintomatología. La verdad, le fue súper bien. Yo soy médico estético y dentro de la medicina estética estoy ya tratando pacientes de medicina regenerativa con terapia celular, claro, de Gencel, y la verdad estoy muy contenta de los resultados que se obtuvieron con el paciente, ya que este paciente es mi papá y pues nada más estoy esperando que pase un mes para volverle a colocar otros 7 millones de células, todo con el fin de prevenir cualquier tipo de contagio. Muchísimas gracias. De nada, doctora Alexis. Adelante. ¿Yo activo el micrófono? No, a Pedro Ceballos que se activa su micrófono. Que le pedimos a Pedrito Ceballos que si puede activar su micrófono, déjame lo contacto. Sí, lo activé, pero yo no soy médico, yo soy solamente socio de Pablo en Chicago y estoy simplemente aprendiendo esta noche, no tengo, yo soy ingeniero, no soy médico, pero ha sido muy, muy interesante la práctica, gracias. Pedro Ceballos, si me escuchan, ¿sí me escuchan? Sí. Pedro Ceballos es past gobernador del distrito más importante de Rotary International. Quisiera introducirlo correctamente porque él es una de las personas que más han ayudado a nuestro país en casos de solicitud de equipo médico a través de Project Cure, a través del Grupo de Rotarios Internacional, y es quien ahorita nos puede vincular de manera efectiva con el gobierno del estado de Illinois a través de las personas que pueden contactar al gobernador. En este caso, pues ahorita todo, como ustedes bien saben, aquí Estados Unidos está bastante descontrolado en la epidemia. No paran de duplicarse cada 2.5 días los casos, tanto de infectados como de muertes. Básicamente, ya no se sabe bien qué hacer. Y creo yo que es muy importante que intervengamos todos en esto para poder disminuir la cantidad de personas que están muriendo por esta infección. Y si logramos incidir positivamente en esto, podemos ayudar no nada más a México o a Estados Unidos, sino Pedrito Ceballos es ecuatoriano y ahorita nuestros hermanos ecuatorianos están viviendo una verdadera desgracia y volvemos a lo mismo. Mi preocupación es ver de qué manera juntos podemos darle prioridad a lo que es el tratamiento a nivel celular y a nivel de la fisiopatogenia de la infección por el coronavirus y no tanto lo que se está haciendo ahorita, ¿verdad? Y es para eso que invité a mi socio Pedro Ceballos para que escuchara la plática que siempre, como te dije, es un placer escucharte, Alexis, y es un honor compartir con ustedes, chicos, y con todos los que nos estén escuchando. Es un honor, pues, poder compartir esta vía de comunicación, ¿va? Entonces, pues, por favor, yo sí quisiera hacer conciencia en todos los médicos. Por ejemplo, estamos en el grupo que me hicieron favor de invitarme, gracias, me sumé y veo los comentarios de los médicos, cómo verdaderamente la comunidad médica en general está perdida en el tratamiento y en los conocimientos que debe de tener con relación a este virus, ¿no? Te dejo, ya creo que he comentado todo y creo que ha quedado muy claro con tu ponencia, Alexis, magistral, que la base de este tratamiento debe de ser a nivel
molecular, a nivel celular y a nivel de detener el daño que produce el virus por su replicación acelerada en los tejidos que terminan siendo el blanco principal, ¿no? Como los que dices, los que expresan AC2, y que las células que están ustedes haciendo, que yo también las he probado con éxito, son definitivamente una de las mejores herramientas que pueden ayudar a disminuir la mortalidad de este virus que pues se está convirtiendo rápidamente en un flagelo a nivel mundial. Gracias. Vamos a dar la palabra al doctor Valladares. Lo presento, es traumatólogo, tiene mucha experiencia en regeneración articular, igual que el doctor Betancourt, manejan áreas un poco diferentes. Adelante, doctor. ¿Qué tal, doctor Alexis? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. Obviamente, definitivamente no es mi área, pero tengo la duda y la pregunta sobre qué dosis de trasplante celular están utilizando para el manejo de estos pacientes. Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que se me pasó en algún momento decirlo, me clavé más con la parte molecular. Estamos empleando, y esta primera dosis es empírica, o sea, desgraciadamente no tenemos nada, ningún artículo ni nada, ha sido demasiado rápido, pero la dosis inicial que estamos usando en pacientes no contagiados es de 7 millones, y eso simplemente porque incrementa la solubilidad del AC2 y entonces permite la disminución de la fusión vírica. Entonces, en teoría es una dosis que es suficiente para un paciente sano para disminuir la carga viral, y eso nos compra tiempo en la expansión vírica para que pueda hacer sus anticuerpos y frene el daño. Entonces, esa es la dosis que se planeó, realmente no hay un artículo detrás de esto. Detrás de lo que sí hay varios artículos, que fueron los que pasamos al principio, es qué dosis debe usar un paciente que está infectado, 1 millón de células por kilo lo más rápido posible. Lo más rápido posible no quiere decir pedir 100 millones y clavarle una solución salina con 100 millones. Quiere decir que podemos poner 7 y a las 2 semanas, a los 2 días a lo mejor 14 y a los 3 días 21 y a los 3 días 21, e irlo llevando así. ¿Por qué frenamos un poquito? ¿Por qué no trasplantamos o no trasplantan esos artículos como en otros protocolos que le quieren meter 40,000? Porque es un paciente frecuentemente delicado. Entonces, un paciente grave y por algún motivo lo llego a complicar con las células, le incremento los picos febriles o llega a tener algún otro problema, va a ser muy complicado, una, sacarlo y dos, distinguir si está haciendo el virus, está haciendo la terapia. Entonces, a pesar de que se desperdician muchas células con esta técnica, se ha visto que también incrementan de forma muy importante el AC2 soluble, y eso bloquea la fusión vírica. Y son las dosis que usaron en los artículos y les fue muy bien a los pacientes. Y lo manejan como dosis baja. Si ven en una de las imágenes presenté una que venía la mesenquimal dosis baja, se habla de dosis baja, el millón de células por kilo, se habla de dosis usual, cuando metemos 3 millones por kilo en coronavirus, no estamos usando 3 millones, se usa solamente 1 millón por kilo, y se habla de dosis altas cuando llegamos a 7 millones por kilo, más que eso no se ha usado, ni está aprobado, ni está recomendado, ni mucho menos. Entonces, el punto, en resumen, es 7 millones no infectados, 1 millón de células por kilo cada 24 a 48 horas en viales de 7, 14 o 21. Preferimos usar una escalera para dar tiempo a la adaptación del trasplante hasta llegar al millón de células por kilo. Muchas gracias, doctor Alexis. Mi estimado amigo Alexis, ¿me escuchas? Sí, doctor, Oye, adelante. Vamos a tener que hacer algo porque me está pidiendo el exdirector del hospital Cook County aquí en Chicago meterse, pero que no puede meterse. Acabo de pedir que me manden su correo y está teniendo problemas para entrar, que creo que sería muy, muy importante. Él ya es un médico retirado, fue el director del Hospital Materno Infantil de Cook County, que es aquí uno de los hospitales más grandes en todo Illinois. Y ahorita están sacando alertas cada vez más frecuentes de que necesitan todo el personal médico que se pueda
inclusive retirados o personal paramédico, y ya, ya se habilitó ¿cómo se llama el lugar este que se habilitó? El McCormick Center, que está al lado del Soldier Field. Ya lo habilitaron como hospital para toda la gran cantidad de pacientes infectados y que se están poniendo cada vez más graves y, como te dije, cada vez más jóvenes. Entonces se quiere meter, a ver si le podemos mandar, ahorita les mando el correo para ver si lo pueden dar de alta, chicos, porque es importante que él se meta. Ok, perfecto. Para el doctor Antonio Calzada, necesitamos que desbloquee su micrófono, por favor. Sí, ¿me escuchas? Sí. Hola, ¿cómo estás, Alexis? Buenas Hola. noches. Buenas noches. Un placer, como siempre, platicar contigo y básicamente nosotros nos conocemos hace ya muchos años. Tú inmediatamente empezaste, como un gran científico que eres, a investigar acerca de no nada más cómo tratar o de inhibir esta acción del virus, sino básicamente a nivel endotelial y a nivel molecular, que es lo más importante que siempre ha hecho Gensel de la mano contigo, que en este momento básicamente es la única terapia que tenemos disponible, verdaderamente que tenemos que usar. Nosotros tenemos muchos años usando células mesenquimales con un gran éxito, de verdad. Y además, sí, básicamente nosotros nos vamos a meter ahorita mismo a utilizarlas y definitivamente sí, ¿en qué fase debemos usarlas? Pues en 7 millones con todos los pacientes en fase inicial. Nosotros estamos, como en todo México, en fase 2, estamos con frontera con California y vemos en California una cosa estrepitosa, a diferencia de lo que tenemos en nuestro país, pero ya tenemos muchas llamadas de muchos pacientes que necesitamos aplicárselas y estoy seguro que toda la investigación que has hecho tú y todo tu equipo, tu gran equipo que tienes, va a dar los resultados verdaderamente que necesitamos. Muchísimas gracias. Igual de tu rodilla, pues si quieres venir a que te den una checada, pasas y ya te revisa por cable. No sé, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Si hay preguntas, Sí, adelante. Vamos a ir leyendo las preguntas, las vamos contestando. Si alguna no puedo, no sé, o lo que sea, la buscamos o nos apoyamos con los demás expertos. Pregunta bien allá, si Gensel tiene disponibles suficientes mesenquimales en este momento. Sí, con Gensel empezamos a producir cuando empezó el problema, entonces previmos y tenemos muchas células, entonces realmente no habrá problema. En un principio estábamos vendiendo solamente 150 viales por día, pero ahorita ya no tenemos ningún problema, tenemos a disposición todo lo que sea necesario. Pregunta Leticia Salas. ¿Cuáles serían los criterios de inclusión para la administración de terapia celular A02? En criterios de inclusión, el más sencillo pues, sería si el paciente tiene si pueden corroborar la presencia de coronavirus por PCR. El problema es que la prueba no está tan disponible como debería. Uno de los criterios importantes, que además ya me hicieron favor de mencionar, y en dos médicos importantes aquí, es la anosmia. O sea, si el paciente presenta anosmia, la realidad es que vale la pena ponérselas. Primero porque es una pandemia, entonces lo más probable es que sea por coronavirus. Y dos, ha sido un dato clínico bien importante. Todos los que hemos visto tienen anosmia. Falta que reporten el porcentaje final, pero incluso tienen un poquito de dolor de garganta, anosmia, y luego se curan. Híjoles, hasta eso son buenos candidatos. O sea, nosotros aquí nos pusimos, pues todos, ¿no? O sea, lo primero que hicimos fue ponernos y ya luego empezar a trabajar. Hay un modelo de proyección matemática
en el que dice que hasta que el 20% de la población esté infectada, se va a acabar la pandemia. Y ese modelo está basado en que 80% van a ser asintomáticos. Eso quiere decir que hasta que todo el mundo se haya infectado y haya producido anticuerpos, no se va a acabar. Entonces, bueno, pues creo que vale la pena usarlo en la mayor cantidad de los pacientes, especialmente los más susceptibles, y va más ahora que estamos viendo que también jóvenes están siendo afectados. Pero bueno, criterio de inclusión, si tiene ese dato principal, vale la pena ponerlo. Y cualquier paciente que tenga una neumonía atípica, que con fiebre, con picos febriles, que tenga exudados, que le puedan corroborar la neumonía típica por tomografía, esos son los pacientes que más se van a beneficiar del tratamiento y son también los que tienen la mortalidad más alta y son con los que nos debemos de ir con las dosis de 1 millón de células por kilo. Pregunta Edgar Hassan, dice que tiene curiosidad referente a la regeneración celular en pacientes con EM, que si hay alguna terapia para pacientes con esclerosis múltiple recurrente remitente. Okay, en esclerosis múltiple sale un poquito del tema. Tenemos a la doctora Yamel Rito, que ella es, creo que la única especialista en esclerosis múltiple porque hizo neurología, luego se maestría y doctorado solamente en esclerosis múltiple y ella es la líder de opinión en el país. Para resumirlo, sí hay varios artículos en los que la esclerosis múltiple ha sido tratada con mesenquimales. Frecuentemente, y vale la pena comentarlo, no como terapia única. O sea, nos ocurre como con la diabetes. O sea, le ponemos metformina o alguna otra cosa y las células. No como terapia única, pero sí con buenos resultados a mediano plazo. Aitzel Estrada, si pueden aplicar niños y desde qué edad. Ok, por el momento los estudios con mesenquimales nos preguntan, es que no se escuchen la pregunta. La pregunta fue si se puede aplicar en niños. La realidad es que no hay ningún estudio en gente que pese menos de 45 kilos. Por el momento no lo recomendaríamos en nadie que pese menos de 45 kilos y no porque fisiológicamente no sea diferente, simplemente no hay evidencia, no sabemos exactamente qué pase. Entonces, de manera preventiva no lo usaríamos en niños. Si un niño se corrobora infección, o si fuera mi hija, lo primero que haría sería ponerle mesenquimales a dosis tope. La siguiente pregunta. Todavía estamos esperando que pueda ingresar el doctor Skolkov, pero pudiera ser que tenga algún tipo de problema porque se está comunicando conmigo a través de WhatsApp, pero no ha podido entrar. ¿En consultorio o se tiene que hospitalizar? María Elena Martín. Ok, la siguiente pregunta es, ¿se pueden administrar en consultorio? Sí, se pueden administrar en consultorio. Teóricamente tendrían que ponerse en los hospitales. La realidad es que todos nosotros las ponemos en los consultorios y no tenemos ningún problema. Simplemente se pone una solución salina de 100 mililitros, se ponen las células, se canaliza al paciente y se le pasan a flujo libre y es todo. Incluso varios de los médicos les gusta una técnica que se llama push, que es canalizar al paciente y ya que está canalizado, en una jeringa se toman las células y se meten y ya. O sea, se pasan en 1 minuto y es todo. Ambas técnicas son buenas, funcionan y están respaldadas. Personalmente uso más los 100 mililitros de solución salina, pero la técnica de push está perfectamente aprobada. Se ha visto un poquito más de fiebre cuando usan el push que cuando le damos el tiempo a los 100 mililitros de solución salina. Alguien aquí se le aplicaron recientemente 63 millones, se las tiene que volver a colocar nuevamente. Pues nos preguntan que si a alguien se le aplicaron 63 millones, ¿se tienen que poner nuevamente? No, la verdad es que no vale la pena ponerle. O sea, si ya le pusieron 63 millones de mesenquimales de otro tipo, no tendría mucho caso agarrar y trasplantarle otros 20 o 30 o lo que sea de AC2, a menos que se infectara. ¿Los exosomas son útiles? Nos preguntan si los exosomas son útiles. Desgraciadamente no, todavía no hay ninguna evidencia de que funcionen, por lo menos en esto, porque aquí lo que necesitamos es AC2 soluble y ese lo produce la mesenquimal y más la mesenquimal modificada.
Pues qué bueno sería hacer este ejercicio más veces, doctor. Es muy importante para la comunidad médica y sobre todo tratar de invitar a nuestros colegas pues, de todo el mundo, los que estén interesados, los que estén eh, pasando este problema de salud, esta pandemia, y que no tienen todavía las herramientas, no han logrado obtener las herramientas terapéuticas correctas. Esta, para mi punto de vista, es la mejor herramienta terapéutica. Por lo menos es la que yo utilizaría si fuera mi familia la que está en riesgo. Totalmente de acuerdo. Por ahí se hablaba de la citromicina con la hidroxicloroquina. Vale la pena mencionar que hubo varias muertes por síndrome de QT largo, porque todos nos volvimos locos y compramos el montón de acidro con hidroxicloroquina. Entonces, nada más hay aguas con el síndrome de QT largo, porque ya hay varios muertos por el tratamiento y no por la enfermedad. ¿Lo podemos leer en voz alta? ¿Se puede escuchar hasta acá para no repetirla? Sí. Si un paciente se acaba de realizar tratamiento con NK, ¿se puede aplicar las modificadas con AC2? Sí, sí se puede, no hay ninguna contraindicación. De hecho, me quiero imaginar que las NKs que usaron fueron autólogas. Aún usando de otro paciente, o sea, células heterólogas, se pueden aplicar las AC2 sin ningún problema. ¿Vale? Nos preguntan algo de costos. La realidad es que yo no conozco los costos, solamente estoy en la parte de desarrollo, pero lo pueden checar directamente con Miguel Calzada, con Antonio Calzada, con Arturo Soto, con Ignacio Alvirde. Prácticamente es lo mismo que las células normales. Debe haber un costo adicional porque usamos un plásmido. Eso nadie me lo preguntó y a mí no tenemos ningún problema con compartirlo, pero las células se hace una cosiembra con otra célula que tiene un pili. Le decimos macho porque pues, el pili, pues ya se imaginan cómo es, y entonces pasa un gen y en ese gen lo que hacemos es, o ese plásmido, lo que hacemos es sembrar el AC2 y entonces la expresión se eleva al 85%. Usamos por ahí otras técnicas, pero esta es, digamos que la importante. Y lamento que no pudiéramos conectar al doctor del hospital. Ya no hay más preguntas. Vamos a dar por terminada la sesión. Y creo que se puede usar en personas embarazadas. Sí se puede, por lo menos en teoría no hay ningún artículo todavía en embarazadas. Realmente los artículos son en personas mayores de 45 kilos infectadas. Honestamente, yo no le pondría una embarazada a menos que se infectara, porque todavía hay mucha controversia con el embarazo y aunque no tenga ningún problema, en el embarazo ocurre un trasplante natural de la mesenquimal del bebé a la mujer. Entonces, pues realmente ya está habiendo un trasplante de mesenquimales durante el embarazo. Yo no le pondría. Aunque se podría, yo no lo haría. Una pregunta, doctor. Adelante. Tú eres una persona muy joven, fuerte, deportista, estás enfrentándote directamente a esta infección que es nueva para todos. La pregunta para ti es, ¿tú ya te las aplicaste? Y si sí, ¿cuántos millones te pusiste? Yo fui el primero, me puse 7 millones hace un par de semanas. Perfecto, gracias. Al contrario. Nos preguntan que en un paciente con diabetes, ¿qué se puede usar para prevención? De manera general estamos usando 7 millones, aunque si el paciente tiene muchos años con diabetes o su control no es tan bueno como debería de ser, vale la pena irse por 21 o por 42 millones escalonado. Algo importante de mencionar es que en el paciente con diabetes, si trasplantan las células con cetosis, tienen 80% de fallo del trasplante. Entonces, desgraciadamente, si el paciente tiene cetosis, no lo trasplanten. Primero controlen la cetosis y ya después se puede trasplantar. Si no, nada más vamos a estar malgastando. Me comenta por vía Facebook una amiga que está oyéndonos, la señora Verónica, que
¿Qué dicen las farmacéuticas respecto a esto? ¿Por qué no se ha dado a conocer más? Muchísimas de las cosas que se manejan a nivel médico. Siempre va a haber intereses comerciales. Sí se está dando a conocer y como compañía farmacéutica, y la FDA está por sacar una aprobación, no creo que tarde más de 7 días en que estén los primeros ensayos contra coronavirus. Entonces, realmente sí se mueve, sí se maneja. Desgraciadamente, a veces la relación con el costo no nos ayuda mucho y no podemos llegarle a toda la población. ¿Un paciente con hipertensión tiene interacción con sus medicamentos? Es una pregunta muy buena. Nos pregunta si en los pacientes con hipertensión hay reacción con los medicamentos. Curiosamente me preparé para esta pregunta porque pensé que alguien la iba a hacer. Al principio de la pandemia dijeron que los inhibidores de la enzima convertida en angiotensina pues no, o sea, iban a incrementar la mortalidad, y había controversia entre si los que bloquean los AT1 iban a hacer lo mismo. Hasta hace pocos días se decía que pues, si tenían esa terapia se las cambiaras, que porque les iba a incrementar la mortalidad. El día de ayer, la Sociedad Americana de Cardiología sacó un reporte diciendo que no se había observado un incremento de la mortalidad en pacientes con inhibidores de la ECA ni con ARA2. Se puede utilizar con homeopatía, específicamente con Arsenicum album, utilizado en la India. Nos preguntan, ¿se puede usar con homeopatía? Yo diría que sí. No soy experto en homeopatía. Yo creo que vale la pena que los expertos en homeopatía la contesten. Se daría la palabra al doctor Antonio Calzada, con 40 años de experiencia en homeopatía y tratando infecciones. Especialmente, Bueno, tienes un sí, libro en Lyme. básicamente es una buena pregunta. Eso es en base a un artículo que está circulando en las redes. Pero la homeopatía tenemos que entender que es basada en plantas, en minerales, y no se utiliza como la utilizamos en alopatía de manera preventiva. Si tú utilizas, por ejemplo, tienes un paciente que tiene toda la sintomatología de un medicamento específico, es cuando tú le prescribes ese medicamento para esa sintomatología que tiene el paciente. Ejemplo, normalmente en este momento estamos viendo los pacientes con anosmia, con pérdida del gusto, que el inicio con digamos que una febrícula 37.0, 37.2, dolor muscular, totalmente esto es un medicamento totalmente diferente. Puede caernos el paciente en un medicamento que se llama Aconitum o puede ser una belladona, y entonces se la prescribes al paciente y dependiendo de la evolución del cuadro, inmediatamente, si el paciente pasa a la siguiente fase, que pasa a garganta, donde ya hay inflamación ya de amígdalas, de los ganglios linfáticos, entonces puedes quitar acónito, dejar belladona y continuar con ese medicamento. Va a aparecer fiebre, si aparece fiebre mayor de 38, 38.5 a 39, modifica el medicamento por la sintomatología y cambia a otro medicamento que puede ser Brionia alba. Enseguida tú te quedas con ese medicamento. Si sigue adelante la enfermedad en el tercer o cuarto día que va a pasar a la laringe, inmediatamente aparece la tos seca. Con esa tos tan seca que el paciente está tosiendo demasiado, que se parece muchísimo a la Bordetella pertussis, que pueden ser dos medicamentos que tú puedes agregar aquí, que puede ser ya Drosera o puede ser que te quedes con brionía, y si pasa ya al área, por ejemplo, de los bronquios, donde se empieza a producir todo este mecanismo de aumento de la producción del moco exagerado y la disminución de la respiración, es cuando cae en el medicamento arsénico album. Ahí es cuando se puede prescribir. El artículo a que hacen referencia dice que en la India, que es donde más se utiliza la homeopatía, los médicos dicen, por favor, tómate 3 tomas de arsénico album a la 30C, pero si tú te los tomas estando sano, lo que va a pasar es que te va a producir los mismos síntomas que trata él de eliminar. Entonces, no es conveniente, para eso se requiere que vayas a un médico que tenga experiencia, básicamente en homeopatía, médicos egresados que sean unicistas, por ejemplo, Homeopatía de México. Hay varias escuelas muy importantes en nuestro país para esto,
y la homeopatía se puede combinar perfectamente bien con la alopatía. Y nosotros que manejamos la homeopatía, alopatía y sobre todo la terapia génica, hemos visto unos resultados extraordinarios entre la homeopatía y las células mesenquimales. Muchísimas gracias, doctor. Agradezco el apoyo porque, bueno, sabemos que estamos aquí el experto, más vale aprovecharlo. Gracias. Nos pregunta si está contraindicado en pacientes con cáncer. No, no está contraindicado en pacientes con cáncer. No quiero andar demasiado en el cáncer porque ya salirnos del tema, pero no está contraindicado en pacientes con cáncer. Los que tienen quimioterapia es otra pregunta. En los pacientes con quimioterapia, si el paciente está tomando metotrexate o está tomando doxorubicina, la verdad es que o cisplatino o etopósido le va de la patada a las pobres células. Entonces, pues es un paciente que le va a ir mal de todas maneras. O sea, se las puedes poner, pero la gran mayoría de las células se va a morir, la función va a ser muy pequeña, pero si el paciente está con estos fármacos, pues también va a tener una neoplasia muy agresiva y lo más probable es que si le da una infección de esta se muera. Nos pregunta, ¿no se debe suspender los IECA ni los ARA? En el último reporte de cardiología no detectaron mayor mortalidad y ese es el del día de hoy. Nos preguntan que qué cuidados se deben de tener después de la aplicación. La realidad es que ninguno diferente a la aplicación de las mesenquimales normales. El único cuidado es no meter fármacos que dañen a las mesenquimales, indometacina, metotrexato y los que mencionamos, y el otro es que no se recomienda el consumo de alcohol con las mesenquimales. En muchos artículos decían que 3 meses y de repente les damos que 1 mes porque el paciente se nos pone muy difícil. De todas maneras, la mesenquimal sigue funcionando muy bien. El problema con el alcohol es que se convierte en acetaldehído. ¿Escuchan? Y el acetaldehído nos genera un daño a la mesenquimal. Yo les preguntaría si le darían tequila a un bebé. Ojalá me contesten que no. Basado en esto, tratamos de no darles alcohol a los pacientes que consumen o que están empleando mesenquimales. Hola doctor, soy ortopedista, no es mi área, igual estoy preguntando alguna tontería, pero mi pregunta es posible aplicar células madre mesenquimales por nebulización? Se ha intentado aplicarlas por nebulización, la realidad es que baja muchísimo la viabilidad, entonces no se recomienda. Hicieron varios estudios y trataban de hacer gota gruesa y varias cosas, pero al hacer gota gruesa no había buena penetración hasta las últimas generaciones bronquiales. Ahí nos interesa que lleguen por ahí de la generación 24, donde está el conducto broncoalveolar, y no estaban llegando. Entonces la utilidad es mucho menor. La realidad es que cuando uno lo pone venoso, toda esa sangre pues pasa por el pulmón. Entonces nos funciona muy, muy bien ponerlo intravenoso, mucho más que nebulizado. Pero sí se hizo la prueba, sí hay artículos, simplemente la eficacia es muy baja. Gasta mucho el paciente, hay que meter muchas células y tiene poco beneficio. Aquí tocando lo de pulmón, es importante checar que el paciente no tenga hipertensión pulmonar importante. Cuando lo clasifiquen, pídanle un ecocardiograma. Si el paciente tiene hipertensión pulmonar severa, no le pongan mesenquimales. O sea, por lo menos no dosis altas, no se vayan no dosis así como de trasplante completo, como el 1.000.000 por kilo. Le pueden poner 7 millones y tantán. Las mesenquimales quedamos que regulaban el flujo de ventilación-perfusión o el balance ventilación-perfusión, incrementan el flujo sanguíneo pulmonar y disminuye la resistencia vascular periférica. Si el paciente tiene hipertensión pulmonar severa, va a tener una descompensación y se puede morir. Entonces no es buena opción aplicar mesenquimales en pacientes con hipertensión pulmonar. En enfermedades autoinmunes, la mesenquimal es el rey y aquí sí hay metaanálisis, hay al menos en diabetes, artritis, lupus y asma, hay metaanálisis publicados, se tienen en GENCE, los pueden pedir sin ningún costo y se les envía completito el metaanálisis. Incluso en lupus refractario les va increíble con las mesenquimales y hay metaanálisis para respaldarlo. El metaanálisis es 2018, no es tan nuevo, pero ahí está. Artículos de COVID se han hablado sobre factores de mal pronóstico como el aumento de la ferritina y del dímero B. ¿Algún comentario con las células?
En cuestión de los dímeros que están involucrados, dímero D que está involucrado en la lisis del coágulo, no hay ahorita, o por lo menos de los que yo leí, no hay ningún artículo que esté haciendo correlación entre los marcadores de mal pronóstico y la aplicación de mesenquimales versus pacientes con los mismos marcadores sin las mesenquimales. Prácticamente todos los artículos son pacientes que tenían un índice de mortalidad muy alto y al trasplantar las mesenquimales sobreviven. En pacientes con fibrosis pulmonar por otra causa, si desgraciadamente es un lugar donde ya no nos va muy bien, a pesar de que la mesenquimal podría disminuir la fibrosis, como es interalveolar, ya no les va bien a los pacientes. O sea, aquí sí, casi me atrevo a decir que no hay nada que hacer a menos que le cambien los pulmones. Y además, si tiene hipertensión pulmonar, pues ya tampoco es candidato a aplicación de mesenquimales. Un comentario sobre la relación entre la vacuna de BCG y COVID-19. Nos pregunta si hay alguna relación entre la vacuna de BCG y COVID-19. La realidad es que no lo sé. Prometo buscar algún artículo y si lo hay, con todo el gusto del mundo, lo subo a la red. ¿Se ha aplicado tratamiento AC2 en pacientes graves? ¿Se ha aplicado tratamiento de AC2 en pacientes graves? Sí, los primeros artículos de la presentación, ahí están. Tienen varios reportes de casos, y de múltiples casos, y de estudio de la fisiología, de la patología y de la modulación en sistema, en respuesta innata y en respuesta adaptativa. Paciente con hipertensión que toma metoprolol y hidroclorotiazida. Paciente con hipertensión que toma metoprolol e hidroclorotiazida. ¿Cuál es la pregunta? ¿Se puede poner como prevención? Se puede poner, sí, por supuesto. Los beta bloqueadores, bueno, si demostraron que los IECA, o por lo menos la Sociedad Americana de Cardio, dice que los IECA no causan problema, los beta bloqueadores son una vía completamente diferente. Que si les podemos regalar la presentación, sí, con todo el gusto del mundo, por eso es. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos y estamos en contacto.